Muy bien, estudiantes, empecemos con la cuarta sesión, en este cuarto video, en donde ya previamente hemos repasado ciertas cosas de trigonometría que nos van a facilitar el desarrollo de estos tres pequeños ejercicios que propongo. Muy bien, entonces para ello, lo último que falta es repasar qué ocurre con los signos de las funciones trigonométricas en cada cuadrante. Es un pequeño repaso. Muy bien, tenemos. Para ello tenemos que en el primer cuadrante todas las funciones trigonométricas son positivas. En el segundo cuadrante la función seno y su recíproca, la cosecante, serán positivas. En el tercer cuadrante la tangente y su recíproca, la cotangente, serán positivas. Y en el cuarto cuadrante la función coseno y su recíproca, la secante, serán positivas. Es importante saber el signo de las funciones trigonométricas en cada cuadrante. Muy bien. Para ello también propongo este repaso. Si el ángulo, tenemos en el segundo cuadrante esta situación, el ángulo beta no es otra cosa que el ángulo que es 180 menos el ángulo z, ¿verdad? Por diferencia, ¿no? La media vuelta es 180, le quito lo que está aquí con color rojo z y obtendré el valor de beta. En el tercer cuadrante tenemos lo siguiente, que el ángulo beta, ¿cómo lo hallaría? De esta siguiente forma. La medida del ángulo z, le quitamos la semivuelta, que es 180, para obtener el valor de beta. En el cuarto cuadrante, el ángulo beta no es otra cosa que toda la vuelta, que es 360, le quitamos la medida del ángulo beta. ¿Ok? Por lo tanto, beta será, el ángulo beta será 360 menos z. Repetimos. A 360 le quitamos la medida del ángulo z. ¿Ok? Por lo tanto, beta no es otra cosa que 360 menos z. Dice acá. Plantea el ejercicio. Si se conoce que seno del ángulo θ es menos 1/2, sabiendo que ese ángulo z, el ángulo z está entre 0 y 2π, determine los posibles valores para ese ángulo z. Muy bien. Entonces, la primera parte, nos sirve esto. Determinemos, ojo, dice que el seno del ángulo es negativo. Recuerde que el seno solo es positivo en el primero y en el segundo. Por lo tanto, el seno será negativo en el tercero y en el cuarto cuadrante. Algo ya sabemos. Aquí habrán dos respuestas. Este valor de ángulo z puede estar en el tercer cuadrante o puede estar en el cuarto cuadrante. Ya sabemos la respuesta en dónde va a estar. Hay dos posibles respuestas. Ahora encontremos esas respuestas numéricas, la medida de esos ángulos. Muy bien. Vamos a ver. Planteemos lo primero. Tenemos aquí. El ángulo z, por deducción, lo hemos visto, está en el tercer cuadrante. Este ángulo z, está en el tercer cuadrante. Muy bien. Aquí tenemos un ángulo beta. Un ángulo beta. ¿Qué tenemos? A ver. Decimos que el seno del ángulo z por lado, el seno del ángulo z es menos 1/2. El seno del ángulo z es menos 1/2. Muy bien. Entonces, diré que el seno de beta es 1/2. Porque estos dos valores son iguales en signos. En signos son iguales. Son iguales en valor numérico, disculpen, jóvenes. Estos dos valores, el seno de θ es igual a menos 1/2, el seno de beta es igual a 1/2. El seno de θ y el seno de beta coinciden solo numéricamente. Solo coinciden numéricamente. Muy bien, veamos. Por lo tanto, ¿cuánto tiene que ser la medida de este ángulo beta
para que el seno de ese ángulo quede 1/2? Pues bien, habíamos repasado ya anteriormente, ese ángulo beta tiene que ser 30 grados. Seno de 30 grados es 1/2. Seno de 30 grados es 1/2. Muy bien. Entonces, tenemos lo siguiente. Este ángulo beta es de 30 grados. Estamos en este cuadrante y yo podría decir lo siguiente. ¿Qué podría decir? Podría decir que beta es el ángulo Z menos 180 grados, ¿verdad? Pero el ángulo beta lo conozco, el ángulo beta es 30 grados. El ángulo beta es 30 grados. Y eso aquí es igual al ángulo θ menos 180 grados, donde aquí tendré que 30 más 180 grados es igual al ángulo Z. De donde tendremos que el ángulo Z es igual a 210 grados. ¿Sí? Y podemos comprobarlo. Entonces, el ángulo Z, hemos encontrado el ángulo que me piden. El seno de 210 grados es igual a menos 1/2. Lo pueden comprobar ustedes con su máquina. El seno de 210 grados es igual a menos 1/2. Ese es el primer ángulo que me piden hallar. Pero no es una respuesta única. La otra respuesta habíamos dicho que está en el cuarto cuadrante, porque el seno es negativo tanto en el tercero como en el cuarto cuadrante. Veamos. Pongamos aquí la otra porción. La otra posible respuesta, jóvenes. La otra posible respuesta. La otra posible respuesta está en el cuarto cuadrante. La otra posible respuesta está en el cuarto cuadrante. La otra posible respuesta está en el cuarto cuadrante. Entonces, en el cuarto cuadrante vamos a suponer que tenemos esto, ¿no? Y ahora el ángulo Z es este. Este es el ángulo Z. El ángulo Z, pero lo voy a hallar con la ayuda de este ángulo beta. De este ángulo beta. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué hemos dicho? Tenemos otra vez la misma situación. El seno del ángulo Z es menos 1/2. Es menos 1/2. Pero numéricamente, el seno del ángulo Z es igual al seno del ángulo beta. Son iguales en valor absoluto. Por lo tanto, yo digo aquí que el seno de beta es 1/2. Numéricamente, en valor absoluto son iguales el seno de beta y el seno de Z. ¿Ok? Si el seno de Z es menos 1/2, entonces el seno de beta es 1/2. ¿Ok? Con ese dato tenemos lo siguiente. ¿En qué cuadrante estamos? ¿Cuánto debe valer este ángulo beta para que el seno sea 1/2? Nosotros sabemos ya ángulos notables, por lo tanto beta tiene que ser igual a ¿cuánto? A 30 grados. ¿Pero en qué cuadrante estamos? Estamos en el cuarto cuadrante, ocurre esta situación. El ángulo beta será igual a esa situación que está allá, 360 grados menos el ángulo Z. El ángulo beta, que es 30 grados será igual a 360 grados menos el ángulo Z. De donde tenemos que el ángulo Z será 360 grados menos 30 grados. Por lo tanto, el ángulo Z también podría ser igual a ¿cuánto? A 330 grados. ¿Ok?
como habíamos dicho anteriormente, ahí van a haber dos respuestas. Dos respuestas. Z puede tomar el valor de 210 grados o Z puede tomar el valor de 330 grados. Esos son los valores para Z. ¿Ok? Previamente habíamos dicho que habían dos respuestas. ¿Sí? Muy bien. Estudiantes, el recordatorio ahí, ¿no? Muy bien. Esto es importante para este tipo de ejercicios. Recordar esta situación y tener en cuenta que el seno de Z y el seno de beta coinciden solo numéricamente, más no en signo. El signo depende del ángulo que se esté tratando, del cuadrante que se esté tratando. ¿Ok? Muy bien. Continuemos. Continuemos. Aquí dice, calcular el valor exacto de seno de 4710. Calcular el valor exacto de seno de 4710 grados. Muy bien. Vamos a suponer que no tenemos la calculadora. Esto de aquí también es hecho sin calculadora. De pronto solo le pedí que verifiquen en sus máquinas para que estén tranquilos si el seno de 210 es menos un medio y si el seno de 330 también es menos un medio. Pero no hay calculadora en este momento, ¿no? Eso es tentativamente para estos. Seno de 4710, no tenemos una calculadora, pues bien. Entonces, jóvenes, si el ángulo es mayor a 360 grados, usted tendrá que hacer el procedimiento siguiente. Me piden estos dos valores. Y también me piden calcular el coseno de 9180 grados. Vamos a ponerlo aquí ya. Igual. Vamos a borrarlo de aquí para que me quede más espacio para la explicación. Muy bien. Ahora, si el ángulo sobrepasa los 360 grados, bueno, vamos a tener que dividir 4710 para 360. ¿Ok? Bueno, aquí el problema es que deben de recordar este procedimiento de dividir, ¿no? Aquí, 1. 1 por 0, 0. Aquí tenemos 1. 1 por 6, 6. 7, 1. 1 por 3, 3. 1. Bajamos la síntesis. 0. Bueno, ¿y qué tal? Aquí que sea 3. 3 por 0, 0, de 0, 0. 3 por 6, 18, de 21, 3. Y aquí me queda esto, 30. Ah, entonces, decir seno de 4710 sería igual exactamente a decir seno de lo que le queda como residuo, seno de 30. Y por ángulo notable, el seno de 30 es un medio. Salimos de nuestro problema. Claro, el ejercicio está hecho de tal forma que lo que quede como residuo sea un ángulo notable, un valor de ángulo notable. Entonces, esa va a ser la situación cuando tenga un ángulo mayor a 360 grados. Divide para 360, se queda con el residuo. Ahora, podríamos nosotros verificarlo, ¿no? De poner en calculadora cuánto es 4710, seno de 4710 debe ser exactamente igual a un medio. Lo mismo ocurre para 9000, para 9180. Vamos a dividirlo para ¿cuánto? Para 360. Muy bien. Okay, vamos a suponer que esto 2. Empecemos. 2 por 0, 0. Aquí me queda 8. 2 por 6, 12. 12, 21, 9. Llevamos 2.
2 por 3, 6. Lo que llevo aquí me queda 198. Vamos a la siguiente cifra. Vamos a ver. Dividamos hasta. Ya lo jugamos. Aquí 19. ¿Qué tal? 5, ¿te parece? 5 por 0, 0 de 0, 0. 5 por 6, 30. 30, 30, 30. De 38. Llevamos 3. 5 por 3, 15. 3 llevamos 18. 18, 19, 180. Ya no hay más que dividir. Ah, ok. Entonces, coseno de 9180 grados equivale a decir coseno de 180 grados, ¿verdad? Y en las clases previas ya habíamos estudiado funciones trigonométricas de ángulos notables. El coseno de 180 grados es menos 1. Entonces, si estamos un poco inquietos antes de alguna prueba, verifiquemos en la calculadora, ¿no? Coseno de 9180 es igual a menos 1, porque es exactamente igual al coseno de 180. Muy bien. ¿Ok? Estamos. Luego de terminar este ejercicio, voy a proponer otro de este, para que quede claro. Borrar esta parte, esta sección de aquí, y nos quedamos para calcular esto, ¿ok? Siento que debe haber una explicación adicional. Ahora, no, acá está muy sencillo. La táctica es dividir el ángulo para 360, se queda con el residuo. Entonces, la función trigonométrica será igual a la función trigonométrica del residuo, ¿verdad? Muy bien. Vamos acá. Dice, si se conoce que los ángulos z y beta son complementarios y que el seno de teta es 5a, entonces calcule los valores que debe tomar a para que se cumpla la siguiente expresión. Coseno de beta menos a cuadrado menos 6 es igual a 0. Ese es el planteamiento teórico, ¿verdad? Teórico. Pero para ello necesito una teoría importante, que de pronto no se tocó en los videos anteriores, pero usted lo ha visto y de pronto no se ha dado cuenta, ¿no? Aquí una teoría. Si teta y beta son complementarios uno del otro, es decir, la suma de ambos debe ser ¿cuánto? 90 grados. Si son complementarios, ¿qué ocurre? Que el ángulo teta más el ángulo beta debe ser ¿cuánto? 90 grados. Eso es teoría, los ángulos son complementarios. Teoría de ángulo complementario, ¿verdad? Ocurre algo bastante particular. Por ejemplo, voy a poner ejemplos. Si teta es 30 grados y beta es 60 grados, ¿verdad? ¿Esto cuánto es? 90 grados. Es más, podemos verificar que el seno de 30 grados es igual al coseno de 60 grados. Eso ocurre cuando los ángulos son complementarios. Por ejemplo, seno de 30 sabemos que es un medio y coseno de 60 sabemos que es un medio. Esa teoría es válida para ángulos complementarios. Vamos a poner ángulos complementarios que no son notables. Por ejemplo, que el ángulo Z valga 10 grados. A ver, más, para que sean complementarios, aquí debe haber 80. Para que esto me sube ¿cuánto? 90 grados. Estoy poniendo ejemplos, estudiantes, ¿ok? Entonces, ¿qué debería yo comprobar? Ahora sí necesito la calculadora porque no son ángulos notables. Y digo, el seno de 10 grados debería ser igual, según la teoría que hemos dicho, al coseno de 80 grados. Y ahí sí requiero la calculadora porque no son ángulos notables. Seno, verifiquemos. Muy bien. Seno de 10 grados es, aquí necesito la calculadora, jóvenes, aquí esto es 0.17 con 3 decimales, ¿ya? 3, redondeando, 3, 6, 4, ¿ya? Disculpen la decimal. Ahora pongo coseno de 80.
Debe ser igual. Correcto, es lo mismo. 0.17364. La explicación es esta, ¿no? La explicación es esta. Es que necesito esta explicación para poder resolver el ejercicio. Si los ángulos son complementarios, es decir, la suma de ambos es 90 grados, ¿qué ocurre? El seno del 1 es exactamente igual al coseno de su complemento. El seno de 10 grados es igual al coseno de su complemento. El seno de 30 es igual al coseno de su complemento, del ángulo complementario, ¿verdad? Eso es una teoría que se da en ángulos complementarios, ¿verdad? En términos generales, podríamos decir, si teta y beta son complementarios, ¿qué ocurre? Que el seno de teta es igual al coseno de beta. Siempre y cuando teta más beta sumen ¿cuánto? 90 grados. Eso se cumple. El seno de teta es igual al coseno de beta, siempre y cuando esos ángulos sean complementarios, es decir, la suma de ambos sea 90 grados. ¿Muy bien? Ok. Lo podemos poner ordenado, ya que lo está escuchando y ahora lo podemos, ya usted lo vio, ¿verdad? Lo podemos borrar. Y ahora sí, para no hacer un video adicional, le di esa pequeña explicación, lo borramos, pero ahora ya voy a ponerlo como parte de teoría, ¿verdad? Como parte de teoría. Ya usted me creyó que si funciona, entonces vamos a ver. Tenemos que seguir un ratito acá y pongamos como parte teórica. A ver. Si el ángulo Z más el ángulo beta suman 90 grados, es decir, si son complementarios, entonces, ¿qué ocurre? Entonces, el seno de teta es igual al coseno de beta. Eso ocurre si son complementarios. ¿Ok? Aquí lo estoy diciendo. Aquí está la palabra complementario, ¿verdad? Escrito en términos de ángulo, ¿no? Si la suma es 90 grados, entonces el seno del 1 es igual al coseno del 1. El seno de teta es igual al coseno de beta. Muy bien. Muy bien. ¿Y eso me va a servir? ¿Por qué? Tenemos que el seno del ángulo, ¿cuánto es el seno de teta? El seno de teta es igual a ¿cuánto? A 5a. ¿Verdad? Pero si te das cuenta que aquí me dicen coseno de beta. El coseno de beta, ¿a qué sería igual el coseno de beta? Ajá. Estos dos valores numéricamente son iguales porque zeta y beta, ¿qué son según la teoría del ejercicio? Complementarios. Por lo tanto, el coseno de beta también es igual a 5a. Parte teórica escondida, ¿no? Muy bien, entonces ya tenemos, esto queda realmente sencillo. Que tenemos aquí, coseno de beta, que ya sé cuánto es por teoría, es 5a menos a cuadrado menos 6 igual a 0. ¿Verdad? ¿Qué tenemos? Tenemos entonces, cambiando de signo, tendremos que a cuadrado, cambiando de signos, tendremos que a cuadrado menos 5a más 6 es igual a 0. Claro, usted lo puede ver muy sencillo en este momento, ¿verdad? El ejercicio es sencillo, pero si usted no conoce esta teoría, no lo podrá hacer, aunque sea sencillo. ¿Sí? Y usted alguna vez lo ha repetido, usted dice seno de 30 es un medio y lo dice repetitivo, y lo dice sin... Y de pronto no se ha dado cuenta, seno de 30 es un medio y coseno de 60 es un medio. ¿Por qué ocurre esa igualdad? Porque 30 y 60 son complementarios.
Es el ejemplo más palpable, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿aquí qué tendremos? Aquí tendremos que A, factorizando, A menos 3 por A menos 2 igual a 0. ¿Dónde tendríamos que A menos 3 es igual a 0? O tendríamos que A menos 2 es igual a 0, ¿verdad? ¿Sí? Donde finalmente tendríamos que esos valores de A que me están pidiendo, un valor podría ser 3 o el otro valor podría ser 2. ¿Sí? Y aquí dice, entonces, calcule los valores que debe tomar A para que se cumpla la siguiente expresión. Muy bien, entonces el valor de A o puede ser 3 o el valor de A puede ser 2. Aquí, para que el ejercicio esté completo, bueno, debe suponerse que los ángulos están en el primer cuadrante, porque la suma es 90 grados. ¿Ok? Muy bien, estudiantes, es lo que quería ofrecer en este recordatorio para que ustedes puedan hacer la tarea planteada en esta semana. Tendrán que ver los 4 videos. En los 4 videos todo está muy bien explicado. Ahora, me detengo ahí para que esté la pantalla completa un instante, porque quiero hacer un ejercicio más de este, ¿les parece? Antes de finalizar la sesión de este video. Ok, uno más. Muy bien. Muy bien. Usted el video lo podrá retroceder. ¿Qué tal si tenemos ahora? Borramos esta parte de aquí. Borramos esta parte de aquí. Para plantear uno adicional. Quiero hacer uno adicional para que quede claro esto, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Veamos aquí. Veamos aquí para que todo quede claro, para que la sala esté limpia, para que todo se vea bien. Ok, vamos a ver. Chicos, ese es un ejercicio adicional para esta sesión. Y para que puedan hacer sin dificultades la tarea. Muy bien. Ahora, ¿qué tal si en lugar del seno? Porque claro, yo me pondré un ejemplo en el cual el ángulo sea notable, si no necesitaré calculadora, ¿no? Vamos a suponer que la tangente del ángulo es igual a, vamos a ver, la tangente del ángulo es menos raíz de 3. Y ese supuesto ángulo está entre 0 y 2pi. Si se conoce que la tangente del ángulo es menos raíz de 3, para valores de ángulo que están entre 0 y 2pi, determine los posibles valores de ese ángulo z. Los posibles valores de ese ángulo z. Esto me va a servir para las siguientes clases, ya no de repaso, sino de avanzar en la materia con respecto a trigonometría, cuando estemos viendo ecuaciones, inecuaciones, trigonométricas. Y cuando vemos identidades también. Muy bien. Ok, ahora, vamos a ver, ¿qué dice? Ojo, dice que el valor del ángulo, la tangente de ese ángulo es negativa. Entonces me sirve esto. ¿Dónde la tangente es negativa? Bueno, la tangente es positiva en el tercero, en el primero. Por lo tanto, aquí la tangente en estos dos cuadrantes, ¿qué será? Negativa. Entonces, hay dos valores posibles para ese ángulo θ, y esos ángulos posibles, uno estará en el segundo cuadrante y otro estará en el cuarto cuadrante. ¿Verdad? Esa información me lo da esto. Justamente este signo de aquí. ¿Ok? Muy bien, entonces las posibles respuestas estarán en el segundo cuadrante y en el cuarto cuadrante. Segundo cuadrante. Vamos a ver, el segundo cuadrante.
¿Por qué segundo cuadrante? La tangente es negativa en el segundo cuadrante. La tangente solo es positiva en el tercero y en el primero. Por lo tanto, en el segundo y en el cuarto, la tangente tomará un valor negativo. Este ángulo tentativamente está aquí, el ángulo Z. El ángulo Z. Ahí está el ángulo Z. ¿Qué te parece? El ángulo Z es este. Este es el ángulo Z. Pero la medida de ese ángulo Z va a ser hallada con este ángulo de aquí. Con la ayuda de este ángulo beta. Con la ayuda de este ángulo beta. Entonces, el dato del ejercicio me dice aquí que la tangente de Z es menos raíz de 3. Ah, ok, pero hay algo que yo te dije hace un rato. La tangente de Z y la tangente de beta numéricamente serán iguales. Entonces, esto será, en valor absoluto, sería raíz de 3. Son iguales. ¿Sí? Numéricamente. La variante de signo está el análisis del cuadrante en el cual tú estás, ¿verdad? Entonces, la tangente de Z y la tangente de beta, ¿en qué van a coincidir? En valor numérico. En valor numérico. Por eso que este valor me sirve, lo pongo acá, raíz de 3. Ahora, tengo una pregunta. ¿Cuánto tiene que valer ese ángulo beta para que su tangente quede raíz de 3? Entonces, para eso sirvió la clase previa, los videos previos, ¿verdad? Justamente la clase del video 3, donde te servirá esto, ¿no? Tangente de 60 grados. Tangente de 60 grados. Tangente de 60 grados es raíz de 3. Muy bien. Ok. Eso significa lo siguiente. ¿Qué significa? ¿En qué cuadrante estamos? En el segundo, por lo tanto esto me sirve. ¿Cuánto es beta? Aquí dice que beta, según lo que está ahí escrito, beta es igual a 180 grados menos el ángulo Z. El ángulo beta es igual a 180 grados menos el ángulo beta, que ya lo conocemos, disculpe, el ángulo beta, que es ¿cuánto? 60 grados menos el ángulo Z. Donde tendremos que, haciéndolo despacio aquí, ¿no? Tendremos que el ángulo Z, esto pasa al otro lado, tendré ¿cuánto? 180 grados menos 60 grados. Donde puedo decir que el ángulo Z es de ¿cuánto? El ángulo Z es de 120 grados. No es calculadora, pero puede usted en este momento usar solo para verificar, y verificar si la tangente de 120 es menos raíz de 3. Lo pueden usar. ¿Ok? Usted lo va a verificar y notará que es correcto, que el ángulo que me están pidiendo entre 0 y 2pi, una respuesta tentativa, es 120 grados. Pues bien, encontremos la otra respuesta tentativa. La otra respuesta tentativa, ya nosotros lo habíamos deducido, va a estar en el cuarto cuadrante. Va a estar en el cuarto cuadrante. Eso sí lo sabíamos de antemano, porque la tangente es negativa en el cuarto cuadrante. Ahora, el ángulo está aquí, en alguna parte del cuarto cuadrante. Ahí está, ¿verdad? Muy bien. El ángulo, este es el ángulo Z. Este es el ángulo Z. El famoso ángulo Z. ¿Verdad? Ese ángulo Z. Lo vamos a hallar a través de este ángulo de aquí, el ángulo beta aquí. Ok, básicamente es el mismo análisis, ¿verdad? Básicamente es el mismo análisis. Es una repetición, pero en otro cuadrante. En el cuadrante que estoy analizando en este momento. Muy bien. Entonces, ¿qué puedo decir? A ver, vamos a hacerlo. Yo digo otra vez, tengo el dato, tangente del ángulo es menos raíz de 3. Pero hay algo que va a coincidir. El ángulo θ y el ángulo beta van a coincidir en valor numérico. Entonces yo digo aquí que la tangente de beta es raíz de 3. Dije que van a coincidir en valor numérico, raíz de 3. En valor absoluto.
5 auxiliares del signo. Tal como dice aquí, y en el otro ejercicio. Tangente de Z es menos raíz de 3, por lo tanto la tangente de beta es raíz de 3. Numéricamente, 5 auxiliares del signo. Muy bien. Entonces, ¿qué puedo decir? Ok, ¿cuánto es este ángulo para que su respuesta me quede raíz de 3? Eso está acá, ¿verdad? La repetición. Y digo que el ángulo beta es ¿cuánto? El ángulo beta es 60 grados. Este ángulo es 60 grados, al igual que el de acá. ¿Ok? Muy bien, pero ¿en qué cuadrante estamos? Estamos en el cuarto cuadrante. Mira, aquí está la explicación. Está en el cuarto cuadrante, por lo tanto, ¿qué puedo decir? Bueno, voy a decir lo siguiente. Siguiendo lo que está allá, dice beta es igual a ¿cuánto? A 360 grados menos el ángulo Z, ¿verdad? Muy bien. Pero el ángulo beta ya lo tenemos, que es ¿cuánto? 60 es igual a 360 menos el ángulo Z. Muy bien, sacando valores de ahí, tendremos que el ángulo Z pasa al otro lado, me va a quedar 360 grados menos 60 grados. Donde puedo tener la deducción y decir que el otro ángulo Z, el ángulo Z puede tomar un valor también de ¿cuánto? De 300 grados. Ángulo de 300 grados. Como usted lo ve ahí, ¿no? Ah, ok. Entonces, ¿qué podemos decir? Hay dos respuestas tentativas y eso lo habíamos ya deducido al inicio. Las respuestas tentativas, ¿cuáles son los posibles valores del ángulo Z? Bueno, el ángulo Z puede tomar el valor de 120 grados o el ángulo Z puede tomar el valor de 360 grados. Perdón, aquí hay un error mío, de valor de 300 grados. El valor que hemos calculado, valor de 300 grados. Aquí, θ es 300 grados. Ahora sí, podemos verificar para salir de dudas, coger la calculadora y verificar si la tangente de 300 es menos raíz de 3, y lo es. ¿Ok? Es el ejemplo que quería, un ejemplo adicional a lo que estaba escrito. Hay una aplicación, ¿verdad? Entonces, estudiantes, si ustedes analizan detenidamente estos 4 videos, pues usted podrá hacer la tarea que les he asignado para esta semana, para la próxima semana. Y habrán ejercicios en los cuales usted tendrá que utilizar esta teoría para poderlos resolver. Así que la mejor forma es analizar detenidamente los 4 videos para que se pueda hacer la tarea. He tratado de que en cada uno de los videos se trate cosas para que usted pueda hacer la tarea. ¿Ok? Muy bien, estudiantes, de aquí la próxima sesión, ya que hemos hecho el repaso de lo que es trigonometría, lo básico que está puesto en estos 4 videos, en la siguiente semana de repaso, ya no de repaso, y no tanto repaso, disculpe, en avanzar un poquito, y para aplicar esta parte que hemos repasado, habrán un par de cosas nuevas, en las cuales explicaré detenidamente en los videos de la próxima semana, pero vamos a requerir de todo lo previo. ¿Ok? Entonces, estudiantes, ha sido un gusto hacer tu video para ustedes. Nos vemos la próxima sesión. Gracias.